Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba en la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Hay una frase que yo quisiera resaltar hoy. Cuando nuestro Señor Jesucristo, el Viernes Santo, lo han crucificado a mediodía, Él va a decir varias frases. Pero hay una frase importante, que es la que yo quiero resaltar hoy, y es aquella: todo está cumplido. ¿Se acuerdan? Hemos escuchado entre las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, entre las 7 palabras hay una palabra que dice: todo está cumplido. ¿Qué está cumplido? ¿Qué es lo que se ha cumplido? ¿Qué? Cuando Dios habla a través de los profetas, Él da anuncios de esperanza, anuncios de la misericordia de Dios para todos los demás, para toda la humanidad. Porque si se fijan en las profecías, el Mesías no va a ser solamente motivo de alegría para el pueblo de Israel, sino alegría para todas las naciones. ¿Se acuerdan? En Navidad reflexionábamos aquel pasaje en el cual los judíos sabían hasta exactamente dónde iban a ser el Mesías. Hasta eso sabían. Pero ¿cómo lo sabían? Porque los profetas lo habían anunciado. Los profetas lo habían anunciado, que iban a ser en Belén, en la tierra de David. Ahí iban a ser. Pero ahora bien, ¿cuál era la visión mesiánica según los profetas? Exactamente lo que hemos escuchado hoy. ¿Dónde, según el profeta Isaías, iba a comenzar el ministerio público nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde lo iba a iniciar? Según las lecturas que hemos escuchado hoy, en tierra de los paganos. La primera lectura que hemos escuchado está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 8 y nos habla de esa promesa. Ojo con esto, que estamos hablando de cientos de años. Isaías fue escrito cientos de años antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él naciera. Pero el Evangelio de hoy nos dice, recuerden, Juan era Elías, el que tenía que venir a preparar el camino del Señor. Inmediatamente Juan termina su ministerio, cae preso. Jesús sabe que ha terminado la misión de Juan, ahora comienza el ministerio de él. Por eso nos dice así, miren, al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, acuérdense, Jesús es de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm,
junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. ¿Y qué decía la primera lectura? Tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, ha brillado una gran luz para ustedes. Dios se ha acordado de ustedes. Y dice esto: para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Jesús se va a ese lugar para cumplir las profecías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios ha prometido algo y Jesús viene a cumplirlo, viene a cumplir esa promesa. ¿Qué significa, hermanos? Que los hombres no caminamos a ciegas. Dios nos da signos, Dios nos da señales por donde tenemos que caminar. Y cuando Jesús viene y viene a cumplir lo que son las profecías que Dios había dado a través de los profetas, ¿qué significa? Que lo que Dios ha dicho es Él quien tiene la misión de llevarlo a cabo. Incluso las mismas profecías van a decir cómo va a ser tratado el Mesías, cómo va a ser despreciado, cómo va a ser torturado, cómo va a ser entregado hasta la muerte. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo habla de aquellos viñadores asesinos, que dice, un señor, dice, sembró un viñedo, lo cercó, puso un lagar, incluso una torre para los vigilantes, y se la encargó a unos hombres. En su debido momento, el Señor mandó a unos criados para pedir la parte que le toca. No dice para pedirlo todo, a pedir la parte que le toca a él del viñedo. Pero los que lo estaban cuidando, los agarraron, lo golpearon, a uno lo golpearon y a otros los mataron. Luego mandó en más números, y lo mismo, lo golpearon, a otros los mataron y los echaron fuera. Y al último manda a su hijo diciendo, a él sí lo van a respetar, y le voy a mandar a mi hijo. ¿Y qué hicieron con él? Lo agarraron e hicieron con él lo que quisieron, hasta matarlo. Entonces ahí es donde entendemos las palabras que nuestro Señor Jesucristo va a decir cuando esté en la agonía, en el último momento: todo está cumplido. Ustedes me podrán decir, pero Padre, ¿y por qué Dios permite que pase todo eso, que le permite que le pase todo eso a su mismo Hijo? Hay una razón, y es que Dios quiere ayudarnos a descubrir hasta dónde puede llegar el pecado, hasta dónde podemos llegar si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Qué mal hizo nuestro Señor Jesucristo cuando hoy en el Evangelio nos dice, andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando una buena nueva. Así termina el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente y de toda la enfermedad y dolencia. Una buena noticia, ¿es signo de alegría o de tristeza? De alegría. Y el ver curaciones, sanaciones, ¿es signo de alegría o tristeza? Es signo de alegría. Entonces, ¿qué traía Jesús? Jesús traía alegría. Hermanos, y cuando Jesús se va a vivir a esta tierra, tierra de paganos, tierra de gentiles, Jesús no llega a decirle, hoy se van a condenar, se van a ir al infierno, pecadores, perdidos. No, llega a dar una palabra de esperanza a esas personas. Y no solamente a decirles, miren, el Señor es misericordioso, vuélvanse al Señor. No, empieza a elegir gente de ahí para que sean los que le ayuden a predicar la palabra de Dios. Y hoy nos presenta a sus primeros 4 discípulos, a quienes eligió para que predicaran con él la buena noticia del reino de Dios. Ese es Jesús. Jesús que no viene a condenar, sino que viene a salvar. Jesús que no viene a decirnos que Dios nos odia, que nos va a castigar, que nos va a mandar al infierno. No, es un Jesús que viene a hablarnos de la misericordia de Dios, de un Dios que es nuestro Padre, que nos ama, como nos lo va a decir San Juan en el capítulo 3, versículo 16.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación del amor y la misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Si Dios no nos amara, si a Dios no le interesáramos, no le diera igual que nosotros nos diéramos en los dientes, que nos perdiéramos, que nos destruyéramos. Ya les di 5 sentidos, son capaces de descubrir lo bueno y lo malo, son capaces de ver qué les conviene y qué no les conviene, y si no quiere, y si quiere, pues bueno, es que se destruyan ellos solos. Pero Dios no hace eso. Dios envía a su Hijo, y lo envía, hermanos, queriendo convencernos a nosotros de que hay algo más, que no somos un simple accidente, que no somos un fruto del accidente nada más, o de la equivocación de nuestros padres, que hemos venido a este mundo con un propósito, y que a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a la vida porque nos ama, y que desde antes que viniéramos a este mundo, Dios nos ama, nos mira con ojos de misericordia. Y a veces yo pensaba, bueno, ¿y por qué Dios no ha mandado el juicio final, verdad? Y en medio de tanta maldad, tanto odio, tanta guerra que ha habido, imagínense, para la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué Dios no mandó el fin del mundo ya para que se termine? Y viene una respuesta a mi mente. Si Dios hubiese mandado el juicio final en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ustedes y yo no existiéramos. Y yo pienso que si Dios no ha mandado el final a este mundo, es porque hay personas que aunque aún no han venido a este mundo, pero en el corazón de Dios ya existen. Y falta que vengan a este mundo. Personas buenas, como decíamos ayer en la homilía, ¿se acuerdan? Gente que viene con la locura de Dios a querer cambiar este mundo, a llenarlo de amor, a llenarlo de alegría. Y hermanos, la vida es bonita, la vida es hermosa. La salud, la alegría, el poder compartir con ustedes. A veces me dicen, ay padre, ¿y usted por qué tanto predica? Para que no se me vayan rápido. Porque una de las cosas más bonitas que yo disfruto es poder verles. Ya tengo 8 años, pero a algunos solamente los puedo ver el domingo porque es cuando ustedes pueden venir, porque trabajan toda la semana. A otros los veo todos los días porque vienen a misa. Pero para mí, la alegría más grande es poder compartir la Eucaristía con ustedes, el poder ayudarles, el poder compartir su alegría, su cariño. Esa es una de las cosas más bonitas para mí. La vida es bonita, la vida es bella. Entonces, ahora bien, ¿cuántas personas más faltan por venir a este mundo? Que Dios en su corazón ya los tiene incluidos para formar parte del reino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Hermanos, si Jesús se va al lugar más perdido, al lugar, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, tierra de paganos, de gentiles, allá lo más perdido que había, Jesús se va para allá. Y eso tiene que decirnos algo a nosotros. Y es que el Señor se fija más en aquellas personas que más lo necesitamos, como ustedes y yo. Que quizás para los demás, ustedes y yo seamos lo más perdido, lo más pecador, lo más ruin, ¿verdad? Pero es en nosotros que el Señor tiene puestos sus ojos, porque Él ha venido a ayudarnos, a cada uno de nosotros, a salir de nuestra miseria, de nuestro pecado, porque Él mismo sabe que el pecado a nosotros nos destruye, nuestra vida, nuestra familia, nuestra alegría, nuestra esperanza. Él la destruyó en la cruz, Él destruyó el pecado en la cruz, destruyó la muerte en la cruz, pero Él está aquí con nosotros para ayudarnos también, a cada uno de nosotros, a ser vencedores en nuestra vida diaria. Por eso no tenemos que tener miedo de acercarnos al Señor. Él fue el primero que se acercó a nosotros y se acercó con ojos de misericordia, con ternura, a hablarnos cosas bonitas, a llenarnos de alegría con su presencia. Entonces no huyamos a Jesús,
Dejémoslo entrar en nuestra vida. Y cuando nos sentamos hundidos, cuando sintamos que no podemos, gritemos como Pedro: sálvame, Señor, sálvame, Maestro, sálvame que me hundo. No tengamos miedo a buscar al Señor, porque Él es el primero que ha salido a nuestro encuentro. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.